Hola, buenos días, bienvenidos a todos al foro Cambio de rumbo para la logística global post-pandemia. Quiero agradecer a los panelistas, quiero agradecer a la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logística por esta oportunidad, aún que es un poco común en un aspecto post-pandemia por esta situación que estamos viviendo, pero con gracias a la tecnología podemos lograr tener este foro y poder expresar en viva voz lo que está pasando. Quiero dar la bienvenida al señor Ricardo Sánchez, que es el oficial supremo de Asuntos Económicos de la División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Doy la bienvenida también a Gastón Cedillo, presidente fundador de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro AC, responsable técnico IMT Laboratorio Nacional en Sistema de Transporte y Logístico. Y por último, le agradezco su presencia a José Nicanor Villafañe, presidente de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El panel de cambio de rumbo para la logística global post-pandemia. Aquí lo importante es que los expertos nos digan qué estamos aprendiendo en esta pandemia, en qué nos va a afectar, en qué va a cambiar la manera que la logística ahorita se está desarrollando y ya una vez esperando que sea pronto sacar esta pandemia, qué mejores prácticas se van a quedar y cuáles no. Entonces, le cedo la palabra al señor Ricardo Sánchez para que nos haga su presentación. Adelante, Ricardo. Muy buenos días a toda la audiencia, a la organización, por supuesto, gracias por la confianza nuevamente, al gobierno de Paraguay por acoger este importante evento. El tema que nos convoca hoy es un tema de alta relevancia para el futuro, pospandemia, la que pronto llegue ese momento que podamos hablar de una pospandemia y qué efectos tendrá o son esperables para ese momento respecto a la logística. Y me he permitido agregarle un signo de pregunta al tema que nos convoca para preguntarnos si habrá un cambio de rumbo en la logística global post-pandemia. Déjenme entonces compartir esta presentación que tiene dos partes. Primero vamos a ver dónde estamos en la economía en América Latina y en el Caribe en particular y hacia dónde podríamos ir, entendiendo que estamos empezando a salir del tremendo, de la catástrofe que es el ataque de la COVID-19 para todo el mundo. Esto es importante decirlo desde que existen registros de estadísticas económicas en el mundo. Desde 1870 en adelante el mundo no había vivido una situación como esta, en la que más del 90% de los países han experimentado o están experimentando al mismo tiempo un proceso recesivo en las economías. En el caso de América Latina, esto se observa con crudeza en los principales agregados macroeconómicos que conforman el Producto Interno Bruto. Vemos en la lámina la variación de las inversiones, del consumo de las familias, de las exportaciones de bienes y servicios de la región, y vemos cómo aproximadamente al mes de septiembre de este año, estos indicadores nos mostraban que la inversión, como agregado económico, estaba previsto que caiga para el año 2020 más de un 20%, que el consumo de las familias en América Latina y el Caribe estaría terminando el año con una caída del 9.5%, que las exportaciones de bienes y servicios caerían también al final del año en más de un 11%. Y si vemos la consecuencia que esto tiene en términos de la variación del Producto Interno Bruto por habitante de nuestra región, que vemos en el tercer gráfico de esta lámina, es un retroceso marcado en el 2020. Ven ustedes
una mejora desde 1990 en adelante, prácticamente sostenida durante todo ese tiempo, y ahora, en este año, vamos a volver al Producto Interno Bruto por habitante que la región tenía en el año 2010. ¿Sí? Claramente estamos hablando de 10 años de retroceso en el desarrollo económico de la región, con un incremento de la pobreza rondando el 38% y un nivel de desempleo que estaría llegando a alrededor del 13.5%. Y esto hace que, si lo vemos como grandes agregados macroeconómicos, si lo vemos ahora en términos del comercio en particular, estamos viendo aquí las variaciones del comercio en volumen de este año 2020 respecto a los años previos. Vemos que la economía mundial, el comercio internacional mundial en volúmenes, venía ya de unos años de un desempeño muy modesto. Ya el 2019 había sido un año muy pobre para el comercio internacional y en el primer semestre del 2020 el comercio mundial se contrajo un 17%. Por suerte, a partir del inicio del segundo semestre, esa caída se empezó a morigerar y vamos a terminar el año con una caída no tan grave como ese menos 17% que veíamos al final del primer semestre. Si lo vemos en el comercio en volúmenes, ahora por tipos de productos, vemos que prácticamente, bueno, casi todos los productos diferentes del movimiento internacional de comercio, como el hierro, el carbón, los graneles secos y los contenedores, y en general el comercio marítimo, ¿sí?, se va a contraer finalmente este año alrededor de un 4% en volúmenes. Es una caída tremendamente fuerte a nivel de todo el mundo. Y esto afecta también, por supuesto, a América Latina. Si lo vemos en los datos, digamos, para lo que es el comercio marítimo de cargas a granel, vemos que efectivamente esta es una de las pocas buenas noticias de este año para América Latina. Efectivamente hay un crecimiento que se espera en general, o digamos, donde hay caídas, las caídas son mucho más leves, y en el caso que está marcado en la línea, que es del principal commodity agroindustrial que se exporta desde América Latina, que es la soya, vemos que ha habido incluso ahí ya sí un crecimiento notorio que señala sin duda que ha sido China el que ha estado traccionando este tipo de exportaciones de nuestra región. Si lo vemos ahora en términos de los contenedores, vemos una característica muy importante, que es una alta volatilidad tanto en exportaciones como en importaciones a través de contenedores para América Latina y el Caribe. Vemos esa alta volatilidad en las dos líneas, en todo lo que va del 2020 hasta el momento, haciendo una diferencia muy importante, que es que al final, al comparar el dato al 31 de agosto de este año respecto al año anterior, hay un ligero crecimiento de las exportaciones. Vamos a ver que esto ocurre principalmente debido al crecimiento que hubo en la costa este de América del Sur en exportaciones por contenedores, en los 4 países principalmente, en Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay. En cambio, y eso ha arrastrado al resto de la región a números positivos, ¿sí? Y ven ustedes que hay una variación positiva si uno compara agosto con agosto. Al mismo tiempo, se nota con preocupación la caída sostenida de las importaciones, que aunque tienen una recuperación importante en lo que va, digamos, del segundo semestre del año, a pesar de esa gran recuperación, todavía estamos muy por debajo de los números que eran al 31 de agosto
del año 2019. Entonces, déjenme avanzar con un resumen de lo que es cambios en exportaciones e importaciones en la región. En importaciones vemos todos números rojos, salvo un caso. En exportaciones, la situación que les mencioné, donde hay una un poco mejor situación, diríamos, en términos generales. Si lo vemos ahora a nivel de los países de la gran cuenca del Caribe, América Central, el Caribe insular, el Golfo de México, el norte de Sudamérica, vemos una situación bastante parecida, una fuerte caída de las importaciones, y en algunos casos se empieza a notar una tenue recuperación de las exportaciones. Sin embargo, como vemos, comercio internacional para América Central, Caribe, norte de Sudamérica y el Golfo de México, la situación es en general de gran preocupación por la baja de las cantidades importadas y exportadas. En el resto de la región, como en México del Pacífico y en los países de la costa este de América del Sur, la situación es diferente. Siempre, insisto, en todos los casos se ve una retracción importante de las importaciones, pero ya en este caso, salvo en el Pacífico mexicano, en el resto de los países se ve una mejor situación de las exportaciones, ¿sí? Y en el caso de México no, se sigue sosteniendo una caída de ambas variables, aunque estos últimos 2 meses ha habido un principio de recuperación, pero todavía los números siguen siendo negativos. Entonces, algunas reflexiones sobre la nueva economía, sobre lo que viene. Estamos, digo, en una situación realmente de preocupación en este sentido. La recuperación, la dinámica del crecimiento, obviamente, enfrenta desafíos muy importantes. Sin embargo, también es verdad, y hay que trabajar activamente en ello, esto también implica una gran oportunidad. ¿Por qué es la parte, digamos, la preocupación? Por la incertidumbre. La incertidumbre nos ha acompañado del 2009 en adelante, nunca se ha terminado de ir, y ahora seguimos en una gran incertidumbre hacia el futuro. La evolución de la pandemia aporta ciertamente a esa incertidumbre. Los agregados de producción, empleo, la demanda agregada para el próximo año todavía se ven con preocupación. Vamos a ver algunas proyecciones, pero a nivel de América Latina se espera que si la región en promedio se mantuviera con el mismo comportamiento de crecimiento económico de la última década, ¿sí?, la recuperación a niveles 2019 de la economía latinoamericana recién llegaría en el año 2022, y a partir de ahí, si fuera una mejor performance o una peor performance, pues se hará más corto o más largo el periodo de recuperación, pero si nos mantuviéramos en el promedio de los últimos 10 años, esa recuperación a niveles 2019 llegaría recién en 2022. También hay preocupación por la posible continuidad o no de las políticas fiscales y monetarias en la región, por el tremendo esfuerzo que han hecho los países este año para solventar, para ayudar a que la crisis tenga un impacto menor. No estamos seguros pero ojalá que pudiera ser que esas políticas fiscales y monetarias se pudieran mantener. Hay gran preocupación por los niveles de deuda en todas las Américas, desde los Estados Unidos, que tienen un altísimo nivel de deuda, también en los países, en el resto de los países de América Latina, pero esto causa una gran preocupación, en particular también en el Caribe. Tampoco está muy claro para dónde va la cooperación internacional, la cooperación multilateral. No está claro, digamos, si se va a transformar en un gran esfuerzo de cooperación a nivel internacional para ayudar a salir de la pandemia. Pero en tal caso, en cualquier caso, digo, como estamos viendo en las experiencias en otros países mucho más avanzados, el peor enemigo de la recuperación, sin ninguna duda, es un rebrote del COVID-19. Yo digo que es el peor enemigo que nos podría ocurrir, Dios mediante que no ocurra,
pero por lo que se está viendo en las segundas olas en Europa, ojalá que esto no nos afecte a nosotros también en América Latina. Veíamos un poco las proyecciones en el comercio por contenedores. En el caso de América Latina, podríamos volver a una situación de lo que digamos la prepandemia, lo que era el nivel de actividad del tráfico de contenedores del tercer trimestre del 2019. Fíjense ustedes que recién llegaría, de acuerdo a las estimaciones de Drewry, recién llegaría esto al final del año 2021, es decir, al próximo año. En el mundo la situación se ve mejor, digamos, por la tremenda influencia que tiene China en estos resultados, pero para el caso de América Latina observen que esto significaría un retroceso, una pérdida de 9 trimestres consecutivos para poder volver a los niveles del tercer trimestre del 2019. Esto también lo vemos, digamos, parte de las preocupaciones para ese periodo post-pandemia que afectará a la logística. Bueno, es esta rara evolución que han tenido los fletes marítimos en este tiempo, en comparación con lo que ha sido la caída de la actividad de América Latina, pero también del resto del mundo. De la derecha, la evolución de los fletes globales de contenedores para el 2019, comparado con el 2020, fíjense ustedes cómo, a pesar de la pandemia, los fletes han seguido creciendo y creciendo en valor. Esto lo vemos también para el caso de nuestra región, en el gráfico de la izquierda, y para los Estados Unidos, en el gráfico superior de esta misma gráfica a la izquierda, ¿verdad? En todos los casos, entonces, hay una dicotomía grande entre caída de los movimientos, por un lado, el comercio, y por el otro lado, esta subida tan fuerte de los fletes. Fíjense ustedes que esto es una situación que continúa. Los fletes con origen en China, por ejemplo, al comparar 2 meses de diferencia, es decir, el precio que un movimiento tenía la semana anterior respecto a lo que tenía 2 meses atrás, como ustedes pueden ver, en todos los casos han crecido los fletes muy fuertemente, viniendo de China. Y el caso que nos preocupa más, porque es representativo de América Latina, es justamente que es uno de los que más ha crecido en términos relativos, que es el flete desde China a la costa este de América del Sur, donde vemos que esa tendencia no solo fue, como en el resto del mundo, es decir, de aumento de fletes, aunque haya caída de la demanda, sino que además esta situación se ha mantenido y se ha agudizado a los datos hasta incluso noviembre, ahora mismo, de este año. Algunos riesgos adicionales que estamos viendo sobre, en este caso, apuntado a la cadena alimenticia, digamos, desde el punto de vista de la situación internacional, de las amenazas por la oferta, de las amenazas por la demanda, se ven con preocupación, y esto es esta nueva, el cambio de rumbo en la logística post-pandemia, pues está amenazado también por este tipo de cuestiones, donde digamos que podemos destacar las disrupciones en la logística de esta cadena, sean internas, externas, en la obstrucción de pasos fronterizos, en los puertos, en los retrasos de las aduanas, en la volatilidad de los precios, pero también en las políticas externas que restringen el comercio internacional de este tipo de bienes, sean barreras arancelarias o pararancelarias. Por ejemplo, y digamos, para ver que esto realmente está pasando, ¿no? Se reciben diariamente reportes de problemas fitosanitarios relacionados con el COVID o no, ¿sí? Que aparecen ahora, en este momento, que podrían también ser parte de estas amenazas que describía en la lámina anterior. Y un tema que nos preocupa muchísimo y que tiene que ver justamente con la contracción de las importaciones es
que las importaciones no solamente afectan y están reflejadas en la baja del consumo de las familias, pero también en el sector industrial, digamos. Y aquí vemos que hay, y se está comprobando, que hay una escasez de insumos y de equipamiento industrial, ¿sí? Justamente por la contracción de las importaciones, y esto tiene una razón de causa-consecuencia, ¿sí? Es decir, cayeron las importaciones porque cayó el consumo, cayó también, por lo tanto, la producción industrial, pero esto ahora que uno enfrenta la recuperación empieza a notarse como un problema adicional, el de la escasez de insumos y de equipamientos industriales. Esto al mismo tiempo nos habla de oportunidades. Quiero con esto ir terminando. Esto nos habla de oportunidades porque si uno analiza qué fue lo que se exportó y qué fue lo que se importó, creo que nos empieza a hablar también de los puntos que van a exigir o los temas que van a requerir un cambio de rumbo positivo en la logística, porque esta nueva economía va a ser una nueva economía donde no todos los sectores, no todos los aspectos económicos de la prepandemia seguirán teniendo la misma fuerza en la pospandemia. ¿Y cuáles seguramente van a ser más beneficiados? Pues claramente los alimentos, claramente todo lo que tenga que ver con la salud, con la educación, con el desarrollo tecnológico, la robótica, con el mundo digital, con los minerales estratégicos, ¿sí? Y aquí lo podemos ver, la marcada trascendencia que ha tenido entre enero y agosto de este año, en que el mundo dejó de consumir. Sin embargo, miremos qué fue lo positivo en el crecimiento de las exportaciones, y ahí lo pueden ver claramente lo que estábamos hablando. Los alimentos, las cuestiones relacionadas con la salud, con cierto tipo de minerales, ¿sí? Y esos son los que han tenido, y algunos de mayores componentes tecnológicos, ¿sí? Sectores, productos de mayor componente tecnológico, son los que vemos que positivamente han crecido, aún en medio de la pandemia, cuando el resto de la economía se contraía. Y por el lado de la derecha vemos también la contraparte, que es lo que se ha contraído, y ahí vemos entonces también dificultades para la recuperación. Pero como toda crisis, esto también implica una gran oportunidad, y me parece que estos números nos ayudan a entender que esa oportunidad está viniendo, y tenemos que mejorar la logística, tenemos que hacer más eficientes los procesos, más limpios, más transparentes. ¿Para qué? Para poder aprovechar esta nueva economía que tiene buenas expectativas para América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, entonces. Hasta acá llego y quedo abierto entonces para las posteriores preguntas. Gracias. Ricardo, muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante. Y sí, coincido contigo, la verdad que se está esperando que esto sea como un tipo de V. Baja muy rápidamente la economía, pero también se va a recuperar muy rápidamente, y pues es un trabajo en general de todos que la economía se vuelva a crecer, ya que no se destruyó el valor, simplemente se paró el consumo, que eso es lo que está afectando, como tú bien comentas. Muchísimas gracias por tus comentarios, y al final hacemos una ronda de preguntas y respuestas. Le pediría a Gastón si nos hace favor de iniciar su presentación. Muchas gracias, Mauricio, muy amable. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer a la organización del Quinto Foro de Ciudades y Plataformas Logísticas por esta oportunidad de compartir pues la visión, digamos, que hemos estado desarrollando desde el Instituto Mexicano del Transporte, específicamente el Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logística. Y bueno, Ricardo ya nos ha pues, planteado con estadísticas muy contundentes los retos que tenemos enfrente. Y bueno, quisiera platicarles en mi exposición sobre
pues digamos un poco el contexto, pero sobre todo pues qué oportunidades podemos tener para una siguiente etapa para las cadenas de suministro. Entonces, bueno, esta presentación la he articulado alrededor de 4 puntos principales, principalmente un contexto, luego un enfoque necesario para preparar estas acciones post-COVID-19 y finalmente cerraría con algunas recomendaciones que me parece pues interesantes tomar en cuenta para lanzarlos en esta nueva etapa. Bueno, sin duda, el COVID-19 nos mostró la fragilidad con la que hemos estado pues diseñando nuestra forma de vida, ¿no? Realmente, si bien es cierto que nosotros ya percibíamos ciertas inconsistencias, por así decir, pues al día de hoy creo que de manera generalizada nos queda claro que tenemos problemas fuertes en diferentes aspectos, ¿no? Desde la sobrepoblación en diferentes urbes, la extrema desigualdad y sin duda esta pandemia nos ha mostrado pues las consecuencias de esta desigualdad. Una contaminación rampante, yo creo que todos estuvimos expuestos a información donde podíamos ver cómo espacios naturales al, digamos, no tener la presencia de seres humanos debido al confinamiento, pues retomaban su curso y entonces pudimos ver en muy poco tiempo lo que significa nuestra acción en la naturaleza. También hemos visto las consecuencias de tener ciudades sin la planeación adecuada, todos los retos que ha implicado para simplemente cuestiones de servicios de emergencia, la movilidad, etcétera, todo lo que implica el no tener esa planeación adecuadamente preparada. Y bueno, principalmente la debilidad en los sistemas de salud, ¿no? Cada uno de estos puntos que he mencionado, pues tiene implicaciones directas o indirectas en el desempeño de las cadenas de suministro. Esto también precisamente nos ha dado la perspectiva de cómo pues, hablar de logística es hablar de un enfoque sistémico y que tiene que verse de manera integrada. Cada uno de estos aspectos ha influido en qué tanto se recupera, digamos, la salud, pero sobre todo también la operación de esas cadenas de suministro. Definitivamente ha quedado claro que nos hacen falta esquemas para actuar de manera inteligente y coordinadamente, ¿no? Ante este tipo de emergencias. Sin duda, pues podemos aquí plantear la hipótesis de que esto no será el último reto que vamos a ver en los próximos años y entonces es importante pensar cómo nos vamos a preparar para el siguiente choque. Ahora, cabe aclarar que esta pandemia se ha venido a sumar a otros fenómenos que ya se habían presentado, digamos, otros movimientos que están en curso, como pues, la intención de reducir la velocidad del cambio climático, la automatización con todas las ventajas que tiene, pero también con las consecuencias en la sociedad, la inequidad salarial, perdón, que ha tenido pues un impacto ya consistente en nuestra sociedad y bueno, todos los movimientos de reivindicación relacionados con la equidad de género. Entonces tenemos en realidad un cóctel de diferentes tendencias, aspectos que se deben atender y que con esta pandemia pues resultaron, digamos, por el momento no tan visibles, pero que sin duda se deben atender. En todo caso, también pudimos ver la fragilidad en la organización de la producción y el consumo que tenemos actualmente, ¿no? Definitivamente pudimos ver las consecuencias de cómo está organizada, digamos, la oferta y la demanda, donde tenemos pues mercados que son altamente dependientes, ¿no? De zonas lejanas. Y esto con la implicación, desde luego, de que no se ha integrado adecuadamente a los productores locales, no se les ha apoyado tal vez a desarrollar, pero simplemente pues tenemos una dependencia que hace cadenas de suministro con, digamos, muy extensas, ¿no? Por otro lado, desde luego con el interés de tener cadenas de suministro muy eficientes,
se ha buscado tener sistemas adelgazados, conocidos como Lean, donde desde luego lo que se busca es tener el menor desperdicio y en este caso poco inventario específicamente, y esto ha hecho que las cadenas de suministro pues sean sensibles a estas interrupciones que hemos estado viendo como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Algo que definitivamente ha quedado claro es que en muchas organizaciones no se tiene claramente identificados dónde están ubicados los proveedores. De tal manera que cuando surgen este tipo de choques, en realidad, aunque tengamos la información de dónde se está generando el choque y tal vez incluso hasta de qué nivel es ese choque, en realidad no tenemos claro qué tanto está afectando a la cadena de suministro a la que pertenecemos, porque en realidad en muchos casos no nos hemos preocupado por conocer dónde están exactamente ubicados esos proveedores, de tal manera que podamos pues, identificar los potenciales daños, ¿no? Otro pues, tema importante es el resurgimiento de los nacionalismos, ¿no? Y con ellos pues, el potencial de guerras comerciales, con las consecuencias para las cadenas de suministro que pues pueden ser no las mejores, ¿no? Que esperaría nuestra sociedad. Bueno, sin duda, yo creo que algo muy interesante de todo esto es que ha dejado en evidencia que la logística es muy importante cuando hablamos de los impactos que generan este tipo de retos, ¿no? Sin embargo, también ha dejado evidente que en los países, en la región, no se tiene una institucionalización de lo que es la logística. En este sentido, si bien la logística provee herramientas muy concretas para alcanzar resultados, al no tener una perspectiva pues, integrada y sistémica, pues genera que los diferentes actores tengan visiones fragmentadas y cada uno pues actuando de la mejor manera sin con ello garantizar pues un alineamiento en la acción. Entonces también la falta de esquemas de coordinación entre actores pues dejó evidente no solamente la falta de coordinación incluso a nivel global, ¿no? Cuando vimos lo que estaba sucediendo ante la escasez de implementos, equipamiento médico, ¿no? Entre los países, lo que sucedió, digamos, por hacerse pues de la mayor cantidad de este tipo de implementos para desempeñarse mejor en cuanto a la atención sanitaria, pero también a nivel de los países en interno, pues quedó evidente que hace falta mejorar los esquemas de coordinación, de tal manera que incluso la falta de información, la falta de datos, pues ha sido un elemento clave para comprender lo que está sucediendo y con ello tomar mejores decisiones. Me parece que en la región, pues es importante impulsar esta visión de los datos como un bien público, los datos generados por los sistemas que ya el sector transporte y logística genera, todos los sensores, todos los dispositivos embarcados en vehículos, pues son información que efectivamente hasta hoy han sido, digamos, explotadas para la eficiencia en el sector privado, pero sin duda se debe trabajar para que esa información pueda ser utilizada para mejorar pues la decisión desde el punto de vista de políticas públicas. Sin duda, el reto creo que es tomar decisiones colectivamente inteligentes, ¿no? Ese es el gran reto. Y pues quiero resumir esta idea en comentar que los datos y su análisis pues, nos ayudan a identificar oportunidades. La estrategia decide dónde actuar, pero yo creo que debe quedarnos claro que pues, es la logística la que concreta esos resultados. De tal manera que hemos visto que, digamos, de manera general, en la región, pues se busca el diseño e implementación de estrategias, pero le hace falta robustez en cuanto a los datos y su análisis. Y por el otro lado, en la parte de implementación, pues la coordinación y la efectividad que la logística puede aportar para que se concreten pues, los resultados. En este sentido, pensamos que es necesario un nuevo enfoque, ¿no? Ya hemos visto en diferentes digamos, canales de difusión, que se discute sobre de qué forma debemos reorganizar la manera en la que estamos
desarrollando la economía actualmente. Incluso hay encuestas a tomadores de decisión de empresas como accionistas de grandes corporativos, donde incluso se plantea en un porcentaje importante, en este caso el Edelman Trust Barometer, donde se muestra que efectivamente los accionistas, los líderes de negocio, se dan cuenta de que es importante balancear las necesidades de los accionistas, pero también con la de los consumidores, los empleados, los proveedores y las comunidades locales. Yo creo que sí hay un cambio de paradigma en la manera en la que pues, vamos a organizar los intercambios en la economía. Y ya hay pues algunas propuestas que se están concretando, como las empresas con, vamos, un objetivo en el beneficio económico, pero también con una misión, con un impacto en la sociedad, ¿no? Y bueno, como resultado de diferentes foros de discusión, pues actualmente en realidad podemos ver ya de manera concreta una iniciativa que se aprobó desde 2014 en el estado de California para, digamos, el establecimiento de corporaciones con también un propósito social. Entonces estamos viendo cómo el propósito se está volviendo motor de las organizaciones, tanto por el contexto en el que estamos operando, como una forma también de atraer a nuevo talento que busca no solamente cumplir expectativas económicas, sino también pues un motivo de trascendencia, vamos a decirlo así. Otra cuestión que debemos pensar también en cambiar es el enfoque que tenemos sobre las cadenas de suministro. Regularmente las pensamos de forma lineal. Esto fue un gran avance en el momento que comprendimos la interacción entre las empresas, entre las diferentes organizaciones y cómo esto impacta en todo el sistema. Sin embargo, en un estudio que hace la Universidad de Oxford para el análisis de la red de suministro de una planta de una empresa automotriz, pues planteó este mapa, ¿no? En realidad estamos hablando de redes muy complejas que implican, desde luego, pues nuevos retos intelectuales y para la toma de decisión. Ahora, sin duda, muchas veces se piensa que la tecnología puede ser la solución a toda esta complejidad, ¿no? Y efectivamente estamos viendo el surgimiento de, pues, grandes oportunidades en Industria 4.0, gracias a la llegada del 5G. Y bueno, ya la mayor difusión del blockchain, la inteligencia artificial, pero pues sin duda yo creo que esta pandemia nos ha dejado como enseñanza que si bien la tecnología es fundamental, el ser humano es elemental. Entonces tenemos que regresar, digamos, un poco a la base y tomar en cuenta que esta tecnología va a ser útil siempre y cuando en la sociedad pues se respete el rol que tenemos como seres humanos dentro de ella. Ahora, pues un desafío, digamos, claro, aquí en la pospandemia va a ser que las cadenas de suministro sean más resilientes, pero no menos competitivas. Cuando hablamos de cadenas de suministro más resilientes, pues desde luego estamos hablando de que potencialmente tendremos que tener tal vez un mayor nivel de inventario de seguridad, etcétera, sistemas redundantes, etcétera. Pero una cosa es clara, las cadenas de suministro tienen que seguir siendo competitivas porque definitivamente el consumidor, los consumidores finales estamos esperando productos a precios accesibles. Entonces, ahí va a ser un gran reto poder fortalecer a las cadenas de suministro, pero desde luego no volverlas pues más caras, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer pues más previsiones, más cálculos, ser más analíticos, embonar las mejores tecnologías para alcanzar el mejor desempeño, siempre considerando al ser humano en el centro y sobre todo, pues que estas cadenas no se vuelvan más caras, ¿no? Ahora, tal vez esto ya nos preparó para hacer estas previsiones y cálculos, ¿no? Que nos permitan enfrentar el siguiente cisne negro. Cuando hablamos de esto, del cisne negro, pues regularmente pensamos que debemos generar estrategias para evitarlo, ¿no? Y bueno, la teoría del cisne negro que plantea el filósofo y el investigador libanés Nassim Taleb, en realidad lo que nos plantea no es tanto evitar este tipo de choques que de hecho pues son imprevisibles,
sino más bien buscar entenderlos para poder construir esa resiliencia de tal manera que podamos hacerle frente a los efectos negativos, pero también aprovechar a los positivos. Ya Ricardo nos comentaba sobre las oportunidades que también se visualizan. En este sentido, pues quiero compartir con ustedes algunos pasos que hemos visto pueden ser importantes para atender estas dos dimensiones, ¿no? Cómo volvernos más resilientes, pero al mismo tiempo aprovechar mejor las oportunidades que se presentan. Y una de ellas es mapear la cadena de suministro. Es necesario mapear esa cadena de tal manera que nosotros podamos entender, digamos, nuestro sistema y con ello saber cómo estos impactos van a afectarlo. En principio tenemos que entender que el producto, si bien durante mucho tiempo se ha entendido como una entidad física, en realidad pues ahora está impactado o debe ser entendido como un producto donde también la experiencia de servicio es muy importante. Y con ello pues hay otro elemento que se integra a lo que sería la propuesta de valor de las cadenas de suministro. Pero más allá de eso, también estamos viendo que el consumidor final, también, digamos, para su decisión de compra, toma en cuenta la marca, el modelo de negocio, lo que representa la empresa que le está ofertando un producto y servicio. Y más allá, ahora el consumidor final está también muy atento a los impactos económicos, sociales y ambientales que una determinada organización está teniendo. Entonces, en este sentido, podemos ver claramente que se está volviendo cada vez más compleja la operación de las cadenas de suministro y con ello el ecosistema de actores que deben ser considerados, que deben ser mapeados para tenerlos, digamos, muy a la vista y con ello tomar mejores decisiones. Aquí, pues, al momento de mapear las cadenas de suministro nos permite comprender esos riesgos, ¿no? Esos riesgos potenciales, porque no solamente es importante conocer los cambios en la industria, sino también estos problemas macroeconómicos, políticos y sociales, ¿no? Sin duda, conocer dónde están los eslabones de la cadena de suministro va a permitir a las organizaciones tomar mejores decisiones. Y un ejemplo, nos tocó el caso de apoyar el desarrollo de una cadena de suministro automotriz para vehículos eléctricos. Y en ese caso, pues, digamos, esa cadena tiene como fuente inicial la adquisición de cobalto, ¿no? Que se hace en un país lejano, en África, que tiene, pues, problemas de inestabilidad social y algunos retos fuertes que potencialmente pueden volverse interrupciones al flujo de abastecimiento y esto generar no solamente un problema operativo, digamos, como tal de negocio, sino también un reto desde el punto de vista de cómo se percibe la marca, cómo se percibe la empresa ante el consumidor final. En ese sentido, tener claro esto permite, pues, buscar otras fuentes de aprovisionamiento alternativas o tomar decisiones específicas para mitigar los potenciales impactos. Pero esto no solamente sucede en mercados emergentes, también sucede cuando tenemos eslabones en mercados maduros, ¿no? También los movimientos sociales en mercados maduros pueden generar interrupciones muy fuertes. O, por ejemplo, cuando se tienen componentes muy específicos de alta tecnología donde solo unos cuantos proveedores a nivel mundial pueden surtirlos, esto también genera una debilidad muy fuerte dentro de la cadena de suministro. Entonces, mapearla es un primer paso que puede parecer con cierto costo en tiempo y dinero, pero pues el impacto que puede sufrir la empresa es mucho mayor en estas situaciones, ¿no? Y en este caso no se trata solamente de mapear a proveedores estratégicos, sino también a componentes clave de bajo costo, porque ellos también pueden generar un paro en la línea de producción. Ahora, entre mayor sea el número de capas que analicemos, pues tendremos mayor posibilidad de identificar los cuellos de botella y sobre todo hacer diferentes escenarios para la decisión. Una metodología muy, pues, recurrida, digamos, en esta situación ha sido una propuesta por David Simki-Levy, donde pues es posible mapear el tiempo de recuperación de los eslabones ante diferentes escenarios y sobre todo
que cada eslabón pueda calcular su tiempo de sobrevivencia, ¿no? Ante, digamos, caso extremo, cualquier circunstancia, pero digamos, con énfasis en los diferentes escenarios que se desarrollen y con ello evaluar el impacto financiero. Ahora, en el largo plazo, esto sin duda se va a volver más complicado. Como ya les comentaba, nuestra cadena de suministro, que la hemos visto típicamente como algo lineal, pues estamos viendo que cada vez se configura como una red compleja, lo cual va a significar pues mayores retos para la organización privada, pero también para el sector público en cuanto busca atraer inversiones y busca pues que esas cadenas de suministro localizadas en su territorio tengan un desempeño eficiente. En este sentido, estamos viendo que poco a poco, para tratar de mitigar o reducir estos riesgos, estamos yendo hacia un enfoque que le hemos denominado de supply chain clustering, es decir, una regionalización, ¿no? Ya hemos visto desde hace tiempo y desde 2014 algo que llamaban una globalización en reversa. Probablemente se trate, pues, desde luego, una nueva etapa de la globalización que fue denominada de esta forma, y en ese sentido trabajamos en un proyecto para entender esta dinámica, donde buscamos establecer si esa era potencialmente la pues, nueva frontera de la logística, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese trabajo nos dimos cuenta cómo en realidad cuando estamos buscando integrar proveedores locales, esto, claro, en beneficio de las empresas que están ya operando y desde luego con un impacto positivo en el territorio, nos dimos cuenta que si bien se ha buscado en la región integrar esos proveedores locales, pues no se ha tenido el éxito esperado. Y mucho de ello se debe a que hay eslabones clave que son los que articulan a esos proveedores locales con una cadena de suministro global. Y estos eslabones no solamente son los servicios especializados de logística, que mucho se ha hablado sobre ello, sino también ciertos eslabones productivos. Por ejemplo, el caso de arneses, en este caso, este tipo de componente es un elemento clave no solamente para el sector automotriz, sino también para el aeronáutico, electrodomésticos, etcétera. Entonces, ese tipo de eslabones son clave para articular, pues digamos, cadenas de suministro locales con las globales. Y esta parte del mapeo para identificar esos eslabones es un elemento, pues, clave y que, pues, está inacabado en nuestra región, por lo menos, ¿no? Toyota ya presentaba, digamos, análisis al respecto después de lo que sucedió como resultado del temblor que sufrieron en Japón. Y ellos como estrategia planteaban la necesidad de estandarizar piezas a través de diferentes ensambladores automotrices, es decir, incluso con su propia competencia, buscaron estandarizar algunos componentes de tal manera que hubiera esa capacidad de recurrir a proveedores que no forzosamente en ese momento fueran parte de su cadena de suministro. Por otro lado, también empezaron la búsqueda del desarrollo de componentes con otros materiales alternativos, de tal manera que hubiera ese plan B, vamos a decir, para sustituir componentes clave. Y desde luego, buscando independencia regional, es decir, que ya existía desde 2011 esta visión, esta potencial visión de regionalizar las cadenas de suministro, lo cual, desde luego, con la pandemia hemos visto que pues, se ha reforzado. En este sentido, en China ya hemos visto, digamos, los primeros pasos para buscar hacer clústeres de cadena de suministro, es decir, identificar lo que comentaba, estos eslabones que van a permitir articular o que permiten articular a proveedores locales con cadenas de suministro globales. Recientemente, la Universidad Estatal de Arizona también plantea un enfoque de este tipo para articular o potenciar lo que serían las cadenas del agro. Muy bien, y en este sentido, pues también lo que hemos visto es que el uso de los datos y la inteligencia artificial se han vuelto claves, ¿no? Actualmente el sector transporte y logística es un gran generador de datos, ¿no? Ya a través de los vehículos de transporte de carga, las aplicaciones de celular, etcétera. Todos estos datos, pues no, muchas veces las empresas no los están aprovechando, por lo tanto están perdiendo la posibilidad de volverse eficientes, pero también, pues como comentaba, el sector público, pues no tiene acceso a esta información, por lo tanto la política pública, pues no se puede adaptar, incluso para temas, desde luego, de salud personal.
La implementación de torres de control, en este sentido, funciona muy bien porque se centraliza información y se pueden, pues, coordinar esas respuestas ante las crisis, ¿no? Y sobre todo, pues, proveen coordinación a lo largo de una cadena de suministro y se puede mantener un contacto más cercano con el conjunto de la red de valor. Y pues algo clave, consideramos clave, es el pensar en crear un equipo de innovación rápida, ¿no? Esta parte es fundamental. En nuestra región tendemos a pensar que la innovación se va a dar de una manera muy directa, ¿no? A través de, desde luego, de un plan que nos va a llevar a una implementación, pero sin embargo pensamos grande y queremos llegar directamente a la solución. Lo que hemos visto que es muy funcional es el desarrollo de equipos multidisciplinarios que sean capaces de detectar esas inconsistencias en las cadenas de suministro y después preparen prototipos, ¿no? Hagan un prototipo de solución que pueda quedar muy bien delimitado para que puedan desarrollar esos pilotos que además no solamente permiten probar soluciones, sino aprender de ellas, aprender lo positivo, lo negativo en un ambiente muy bien controlado. Y una vez que se tenga clara la respuesta a esa inconsistencia a través de ese piloto, pues poder validar y masificar la solución, ¿no? Entonces, creemos que este esquema de hacer pilotos frecuentes es una manera de perder miedo a la innovación y sobre todo de desarrollar inteligencia colectiva. Ahora, pues, ¿qué pasos recomendamos podrían ser viables, no? Pues, primero que nada, contar con una unidad de innovación rápida muy reducida, desde luego, un equipo que tenga, pues, un presupuesto, incentivos e indicadores para poderles dar seguimiento, pero luego identificar claramente cuáles son esas inconsistencias en la propuesta de valor para poder invertir en alianzas. Es necesario tomar en cuenta que la innovación no se hace de manera aislada. Hay que mapear el ecosistema de innovación que se tiene disponible para identificar esos aliados a los cuales vamos a invitar a formar parte de nuestro ecosistema. Pero también es necesario, pues, ver qué les podemos ofrecer para que esto sea una relación de largo plazo, ¿verdad? Y finalmente, pues, construir esos enlaces con ellos para lanzar esos pilotos de prueba que nos permitan encontrar las mejores soluciones. Si rápido quieres innovar, tu ecosistema debes crear. Creo que en esta frase se puede resumir lo que significa o el reto que es innovar, evitar estas ideas del genio solitario, ¿no? Y bueno, como recomendaciones finales, yo creo que en el caso de las cadenas de suministro es muy importante pensar en contar con planes de continuidad en las operaciones para identificar las áreas críticas y su nivel de riesgo, desarrollar escenarios de solución y sobre todo, pues ensayarlos, ¿no? De nada sirve tener esto en un documento si finalmente cuando se presenta alguno de los escenarios, pues no tenemos la capacidad de reaccionar para resolver, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que es importante pasar a la perspectiva de prepararnos para lo peor, esperando pues siempre lo mejor, ¿no? Por otro lado, es importante tomar especial cuidado del recurso humano. Esta época es muy interesante para establecer ese lazo con el personal, que se den cuenta que no solamente son pues un ingrediente más de las cadenas de suministro. Ahí hay iniciativas muy interesantes en la región. Hemos podido identificar empresas que están desarrollando sistemas digamos, similares a los ERP que se utilizan ya, pero son sistemas que monitorean al personal, no solamente para toma de decisiones en la producción, sino también respecto a su salud, incluso con la integración de lo que se le llama un COVID Officer, que va a encargarse de evaluar, de mantener las medidas que permitan operar con salud, ¿no? Dentro de la organización. Un reciente estudio de la Universidad de Harvard precisamente lanza luz sobre esto y nos dice que dar soporte al recurso humano, es decir, apoyarlo en sus necesidades reales, es más importante que transmitirle mensajes sobre un futuro brillante, sobre el cual incluso probablemente no estén convencidos dependiendo del contexto en el que estén operando. Entonces, asumir la realidad y apoyar su desarrollo. Por otro lado, y con esto estaría cerrando,
el desarrollo de proveedores locales va a tener un impacto muy fuerte en el tema de alimentario y seguridad. Cuando a veces hablamos de hacer las cadenas de suministro más resilientes, pensamos en el tema de elevar el nivel de inventario de seguridad. Y sin embargo, ese inventario de seguridad no tiene que estar en diferentes lugares de manera estática, ¿no? Sino que al desarrollar proveedores locales, ellos son en realidad un inventario de seguridad en movimiento, o sea, son parte de la resiliencia de la cadena de suministro. Por eso también tienes esa otra ventaja, además de que posiciona la marca, desde luego tiene un refuerzo con la atracción de talentos que están buscando un propósito y bueno, desde luego tiene un impacto social y ambiental al reducir la longitud de trayecto de las cadenas de suministro. Entonces, en realidad, creo que podemos aprovechar incluso la ola de comercio electrónico que estamos viendo tiene incrementos entre el 30 y 40% anual. Esta mañana estaba escuchando que el director de FedEx Express, Jorge Torres, pues anunciaba que en los próximos años se va a esperar un crecimiento muy fuerte de la parte de comercio electrónico. Entonces, sin duda, tenemos que digitalizar los procesos y aprovechar a la logística. Tal vez en este momento, y esto solamente como una hipótesis, puede ser interesante reforzar el comercio intrarregional en América Latina y por qué no en algún momento pensar en que consolidemos entre todos la marca America's Insight. O sea, esto podría ser interesante para darnos un sentido dentro de la región y potenciar el comercio entre nuestros países. Y muy bien, pues con esto termino mi intervención. Muchas gracias por la oportunidad de compartir estas ideas y desde luego estamos atentos a dudas, preguntas, comentarios que puedan surgir. Muchas gracias. Gastón, muchísimas gracias por tu presentación. Muy interesante todo lo que comentas. Y sí, como bien dices, information is power. Entre más información tengamos, mejor podemos actuar ante cualquier circunstancia. Muchísimas gracias por tu participación y le pediría a José que nos pueda hacer su presentación. Muchas gracias. Sí, Mauricio, gracias. Mi idea es saludarlos y a continuación que proyectes el video. Bueno, sinceramente, muy buenos días a todos y a cada uno de los participantes de este importantísimo foro mundial. Quiero en nombre del gobierno nacional, del gobierno de mi país, en nombre de Alá y en el mío propio, expresarle un profundo agradecimiento a la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, a las autoridades del gobierno de Paraguay, que asumieron el tremendo desafío de convertirse en los protagonistas de este momento decisivo como entidad en el Paraguay, receptiva de todas las necesidades que nosotros tenemos que enfrentar en este proceso de pospandemia. Asunción, Paraguay, al convertirse en anfitrión, nos está brindando la posibilidad a todos los latinoamericanos de generar las propuestas acordes y necesarias a estos desafíos que tenemos por delante. Quiero expresarle mi agradecimiento al doctor Lauro Ramírez, presidente de los Ferrocarriles de Paraguay, que fue el que desde un lugar articuló todas las medidas y las posibilidades para que nosotros podamos estar desde acá con ustedes. Sinceramente, felicitarte, Gastón, por tu exposición, felicitarlo a Ricardo como miembro de CEPAL y comprometerlo a Ricardo, como siempre él se compromete, a que se sume en este trabajo, porque la presencia y las decisiones que CEPAL instrumente y articule en conjunto con todos los actores del sistema de transporte y básicamente de la articulación logística del transporte van a ser decisivas para que podamos llevar adelante todo el desafío que tenemos que enfrentar en los distintos modos de transporte en el proceso pospandémico. Quiero, desde un lugar, con la presentación de este video, muy brevemente ponerlos en conocimiento de qué es lo que hacemos desde Alá, qué es Alá y cuál es básicamente su tarea y su pequeño aporte en el día a día para toda la actividad ferroviaria de América Latina y ahora en la diversidad en este espacio iberoamericano que tenemos por delante. Así que por favor,
te agradecería, Mauricio, que proyectaras el video, así brevemente podemos ponernos en contacto con esto. Bueno, creo que desde este lugar lo que hemos tratado básicamente al articular este video es darles a ustedes la posibilidad de que nos conozcan, de que puedan entender básicamente lo que nosotros día a día tratamos de hacer desde ALAP. Nuestra asociación es una asociación no gubernamental, formamos parte y estamos reconocidos por Naciones Unidas y básicamente nuestra tarea es tratar de generar todos los aportes que consideramos vitales, centrales y necesarios para tener un modo de transporte como es el transporte ferroviario cada día más eficiente y más sustentable. Nuestros países están hermanados a través de ALAP en un proceso de integración cotidiano. Es por eso que hemos logrado generar y articular todas las necesidades de capacitación que el sistema demanda. La formación desde un lugar es central, por eso coincido en un todo con Gastón, cuando dijo de que en este proceso de reformulación del sistema y qué es lo que tenemos por delante con el proceso post-pandémico, lo que es central y es vital es el hombre, en el marco del desarrollo de los desafíos que tenemos por delante. Esos desafíos, obviamente, van a ser exitosos. Nosotros no tenemos ninguna duda que las experiencias que nos dejó esta pandemia, esta tragedia, porque realmente nosotros tenemos desde un lugar que estar muy agradecido al poder estar compartiendo este momento en el día de hoy, cuando sabemos que realmente el mundo enfrenta una situación extremadamente caótica para la cual el mundo no estaba preparado. Desde pronto, esta pandemia nos hizo reflexionar y ponernos ante una realidad de que en emergencias como esta, lo único que puede desde un lugar ayudarnos a salir de contingencias tan difíciles, pero tan difíciles, son las alianzas estratégicas. Alianzas estratégicas que ALAP, por suerte, pudo articular a través de UIC, por ejemplo. La Unión Internacional de Ferrocarriles, con sede en París, generó una plataforma, un Task Force, nos incluyó a ALAP, y ALAP desde ese lugar pudo incluir y sumar a todos los ferroviarios de América Latina, y con esa plataforma, con ese trabajo que se hizo desde UIC, pudimos tener en el día a día una información permanente de cuáles eran las medidas que cada uno de los países iban articulando para enfrentar esta tremenda desgracia, porque esto realmente es un episodio muy conflictivo, muy complicado, que puso prácticamente en estado de colapso, no al sistema de transporte, a las economías del mundo y a la vida de los habitantes de todo el planeta. Las alianzas estratégicas fueron generadas y básicamente desde esas experiencias, en la transferencia de esas experiencias, en esta parte del mundo, con la experiencia europea, que fueron ellos quienes desde un lugar fueron los que padecieron en primer momento todo el impacto de la crisis, nosotros pudimos amortiguar esa situación y hacerlas desde un lugar un poco más sustentable a esta crisis. También en el marco de esas alianzas estratégicas fue central en nuestro país los vínculos establecidos con el gobierno nacional, con las universidades y con las distintas entidades que básicamente tuvieron un rol central y un protagonismo determinante para poder asumir este desafío. Un desafío que básicamente desde un lugar lo que nos hizo es dejar de lado a veces algunos intereses y egoísmos personales, y esta pandemia nos unió,
nos sumó en un esfuerzo para poder generar trabajos en conjunto. Las actividades que nosotros pudimos generar desde ALAJ fue básicamente la transferencia, les reitero, de los distintos protocolos que íbamos recibiendo de aproximadamente 146 empresas ferroviarias del mundo, que cada una de ellas, en función de sus necesidades, iban articulando las medidas como para poder contener este problema de la pandemia, tanto en el transporte ferroviario de pasajeros como en el de carga. Las medidas que se articularon fueron, en la mayoría de los casos, extremadamente exitosas. Y con una enorme satisfacción les podría decir que tal vez quien desde un lugar pudo soportar de una manera extremadamente significativa, eficiente y sustentable todo este proceso fue el transporte ferroviario, donde básicamente las restricciones nos llevaron a poder controlar en el ámbito del transporte de pasajeros medianamente las necesidades vitales y esenciales del funcionamiento del país. Ahora, lo que podemos reflexionar y tener en cuenta y tener desde un lugar una experiencia extremadamente alentadora fue lo que se dio y lo que se sigue dando en el transporte ferroviario de carga. En el transporte ferroviario de carga se dio una situación que realmente es muy significativa. El aumento que cada una de las empresas de carga tuvo durante este proceso de pandemia ronda el orden del 25 al 30% de la carga que en periodos normales, prepandémicos, se generaban. El espacio, básicamente, del transporte de carga en nuestro país tuvo un aumento tan significativo, y acá viene algo que realmente es relevante. Una empresa privada de carga, operadora de nuestro país, que antes de la pandemia estaba prácticamente al borde del colapso, a punto de generar una convocatoria de acreedores, con la reactivación de la carga que se dio, pudo salir de la crisis. Y si pudo salir de la crisis, de una crisis tan compleja como esto, estamos perfectamente convencidos que vamos a poder llevar adelante y resolver la situación del proceso post-pandémico de una manera totalmente eficiente. No dejo de considerar que toda la situación que podamos generar para poder tener los desafíos del transporte y la solvencia suficiente en el proceso post-pandémico, también tienen desde un lugar un formato político. Las decisiones políticas que cada uno de los estados tomen y asuman van a ser centrales. Y la experiencia que nos dejó esta pandemia es básicamente algo que la gente de CEPAL conoce perfectamente, ustedes también tienen desde un lugar conciencia clara de cómo funciona esto, y yo creo que como recomendaciones centrales de qué es lo que debemos de hacer, un tema fundamental es tratar de recrear y ver de qué manera podemos en funcionamiento los pasos fronterizos y la conectividad ferroviaria entre los países periféricos, y que desde ese lugar, en el proceso de interactuar con los países limítrofes, podamos tener un transporte de carga logísticamente ordenado y básicamente con un ordenamiento que sea sustentable en función de las distintas unidades de carga que tenemos. Poder recuperar los pasos fronterizos es un desafío que yo creo que los gobiernos de nuestros países limítrofes lo van a tener que asumir de una manera determinante. En nuestro país, por suerte, desde hace un tiempo, la cuestión y la situación del transporte ferroviario se convirtió en una cuestión de Estado. Estamos en un proceso de recuperación absoluta del sistema.
de recuperación absoluta en nuestro país, pero esa recuperación yo creo que ante el desafío de la pospandemia no alcanza. El gran desafío que tenemos por delante es restablecer todos los pasos fronterizos con nuestros países limítrofes. Ahí, Ricardo, creo que la actividad de ustedes desde CEPAL es central, es importantísima y es vital. Por ejemplo, celebramos, aunque sea desde un lugar, en la iniciativa y en que en el futuro tengamos la certeza que, por ejemplo, ustedes desde México estén restableciendo un paso fronterizo con Guatemala, es significativo, hay que intensificarlo. Es por eso que ALAS trabaja de manera sistemática y ordenada con cada una de sus sedes. Tenemos nuestra sede en España, que es básicamente la que va generando todo el ordenamiento de la transferencia de tecnología y de conocimiento con Europa. Nuestra sede en América Central, cita en Guatemala. Nuestras sedes en Brasil, tanto en Brasilia como en San Pablo, articulan las necesidades de Brasil y la conexión con nosotros. La conexión que tenemos proyectada y que desde Paraguay está generando un trabajo que es significativo, tratando de sumar las voluntades que en el futuro nos permitan construir un sueño que tenemos los ferroviarios en este lugar del mundo, que es básicamente la construcción del paso bioceánico. Armar un ferrocarril que tenga un formato bioceánico nos permitiría a nosotros tener desde este lugar significativamente un corredor que cumpla desde un lugar una necesidad parecida a la del Canal de Panamá, unir el Pacífico con el Atlántico a través del sistema ferroviario sería de excelencia para poder resolver todos los conflictos post-pandémicos que tenemos. Sinceramente, yo creo que tenemos que empezar a articular no desde el discurso, sino desde los hechos ciertos y desde un lugar extremadamente pragmático, un sistema multimodal de transporte. Poder entender eso es poder entender cómo vamos a enfrentar los desafíos que tenemos por delante. ¿Qué podemos ofrecerles a todos ustedes? Desde ALAS es básicamente toda nuestra cooperación, toda nuestra ayuda. Estamos disponibles para lo que necesiten desde todos los lugares que ustedes consideren necesario. Hemos organizado, previendo desde un lugar todo esto, un observatorio ferroviario para América Latina, donde básicamente en ese lugar, en nuestra sede, se nuclean los distintos equipos técnicos que puedan estar dando básicamente una respuesta a cada uno de los requerimientos que se van generando, tanto de los operadores privados de nuestro país como de los operadores del Estado Nacional, pero no tan solo de nuestro país, sino de todos los países que forman parte de nuestra América Latina. Esto es posible ¿por qué? Porque, por ejemplo, en nuestro país no existe ninguna empresa ferroviaria que no sea socia de ALAS. Y todos los países de América Latina tienen una participación y son socios nuestros. Y todos esos países están dispuestos a articular las medidas que sean necesarias para poder llevar adelante este proceso post-pandémico. Yo creo que una de las maneras más solventes de poder enfrentar este desafío post-pandémico que tenemos por delante, en gran medida, es teniendo la reflexión y la memoria permanente y activa de qué es lo que fue la pandemia. No dejar de entender qué es lo que nos pasó para poder, en función de eso, activar todos los mecanismos que nos den la posibilidad de articular las necesidades que tenemos en el futuro. Yo creo que foros mundiales de la naturaleza que estamos generando con ustedes en el día de hoy, nos sumamos, interpretamos y creemos que son centrales. Este tipo de encuentros, este tipo de foros deben de reiterarse porque básicamente son los que desde un lugar van a estar al servicio de las necesidades que tenemos por delante. Yo creo que básicamente poder entender que
el ferrocarril tiene un rol definitivo, central y protagónico para poder desde un lugar catalizar las necesidades de las grandes empresas, pero también de los pequeños proveedores, de los pequeños cargadores, es muy, pero muy importante. Poder generar una organización logística en cada una de las ciudades, aquellas ciudades que son centrales como las pequeñas ciudades, que puedan tener la posibilidad de ir interconectándose, porque el espacio que generamos desde lo mediático en la conexión es tremendamente eficiente, pero después el resultado de esa eficiencia debe estar puesta de manifiesto en el día a día, en el logro, cuando cada envío, cada carga, cada insumo llega al lugar de destino. Yo creo que tenemos que trabajar en conjunto entre todos, básicamente, mirando a un proceso post-pandémico que tenga ese formato. Así que desde acá de Argentina, nosotros estamos a disposición de ustedes, muy, pero muy agradecidos por esta invitación y por permitirnos participar y básicamente desde un lugar poder estar a disposición de ustedes. Muchísimas gracias al comité organizador, a vos, Mauricio, a Héctor Vargas, que estuvo permanentemente en conexión con nosotros, a Ricardo, que básicamente desde CEPAL desde hace mucho tiempo se suma y colaboran con ALA. CEPAL es vital CEPAL, pero también es vital que de una vez por todas, después de esta reflexión, después de esta tragedia que nos tocó vivir a todos los latinoamericanos, no desde el discurso, sino desde la realidad cierta, estemos todos los días cada vez más cerca. Básicamente trabajando por esta parte tan importante y tan grande del mundo y que básicamente tenemos todos nosotros el orgullo de pertenecer. Que tengan ustedes muy buenos días y un abrazo muy grande desde acá, desde Argentina y de todos los ferroviarios de América Latina y de Europa. Muchísimas gracias. José, muchísimas gracias por tu presentación, muy ilustrativa, muy interesante. Y bueno, como tú dices, sí, el ferrocarril juega un papel muy importante en la logística y sí coincido contigo que cada vez más. Entonces, entre más podamos facilitar ese comercio entre países o dentro de un mismo país, creo que el beneficio de esa reducción de costos se va a ver trasladado directamente al consumidor final. Muchísimas gracias, José. Me gustaría ir terminando haciendo unas reflexiones que anoté aquí en las presentaciones de nuestros tres invitados. La primera, pues bueno, claramente este COVID nos trajo una crisis económica en donde nos dimos cuenta que estamos muy interconectados entre el consumo y lo que es la producción. Nosotros a veces no valoramos por el hecho de que la gente salga a divertirse, a cenar, a negocios. Todo eso influye mucho para lo que es el tema de la recuperación, la economía tal cual, y esperamos que en el 2021, como esperan los analistas, se pueda ir recuperando la economía para estar a niveles otra vez del 2019 pre-pandemia. Obviamente, algo muy importante que no se destruyó la economía, simplemente se bajó el consumo y por eso la misma economía se puso en jaque, pero con la calidad que las personas sí tienen un poquito de recursos para gastar, que es lo que se le está apostando para que se vuelva a reactivar la economía. Obviamente las crisis traen oportunidades y es responsabilidad de nosotros saber qué oportunidades puede tener cada quien desde nuestra trinchera para ser más eficientes y tener un producto de mejor calidad y servicios. Y claro está lo que comentó Gastón, de que sí falta tener una visión institucional entre las empresas para tener una visión en común, buscar el bien común. La estadística es muy importante, saber qué errores se cometieron en el pasado para no volverlos a cometer y también predecir qué se puede hacer para ser más eficiente. Y como comenté hace rato, la clave aquí en la logística es, entre más cara salga la logística, el más perjudicado es el consumidor final. Entonces, si podemos ser más eficientes, ese ahorro se va a trasladar al consumidor final, que al fin y al cabo nos beneficia a todos. Y obviamente, muy importante, la tecnología es una herramienta para el ser humano y no al revés. El hombre es una persona clave y ahorita nos dimos cuenta, aún y con el tema de esta tecnología del Zoom y todo lo que hemos ido avanzando, que el ser humano sea la persona que guíe, sea el ente que pueda llevar a cabo todas las acciones con apoyo de la tecnología,
creo que es muy importante el no depender 100% de la tecnología, sino darle el valor al ser humano que merece. Y obviamente el comercio electrónico ha aumentado y yo en lo personal creo que es algo que ya se va a quedar, puesto que todo lo relacionado con la comodidad del ser humano es algo que difícilmente se puede quitar. El hecho de que tú desde tu teléfono puedas pedir de comer, puedas pedir que te lleven a tu puerta cualquier mercancía, cualquier producto, creo que es algo que ya llegó para quedarse, puesto que la comodidad de los seres humanos es muy importante. Obviamente, también esto trae las alianzas, que son muy importantes, puesto que solo no podemos, tanto como industria, como país, como mundo, lo podría decir. Vimos como un pequeño microbio, si lo puedo llamar así, puso al mundo de rodillas. Qué importante es podernos aliar y cada quien desde su industria para poder ofrecer a la humanidad algo mejor. Y bueno, por último, obviamente la logística es algo muy importante, que al fin y al cabo es lo que vivimos en el día a día, desde cuando vamos al supermercado, vamos a un restaurante, nos vamos a un hotel, todo tiene que ver con logística para poner las posiciones y los productos en su lugar y a tiempo. Por último, antes de mi reflexión, me gustaría agradecer a la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, a las autoridades del país de Panamá, a mis panelistas y a todos los que hicieron posible este evento, que la verdad es un gran esfuerzo y más en este tiempo de pandemia, pero creo que lo hicieron y con mención honorífica. Por último, yo diría que el COVID vino a cambiar nuestra forma de vida y nuestra manera de hacer negocios. Para bien o para mal, fue un aprendizaje forzoso que nadie esperaba, pero creo que este camino nos trajo cosas muy positivas, aún y que el camino tuvo una complejidad no imaginada, puesto que a nadie aquí presente nos había tocado vivir una pandemia, pero yo creo que después de todo esto es responsabilidad de cada quien tomar lo que el COVID nos dejó de enseñanza para mejorar y salir más fortalecido de esto. Entonces, yo creo que es responsabilidad de nosotros ver qué nos va a servir, ver qué podemos hacer mejor para que esta crisis nos pueda traer a todas oportunidades. Quiero agradecer a Ricardo, a Gastón, a José por participar en este panel, desearles el mejor de las suertes y pues bueno, como quiera estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.